enmarcamos en una parte musical, enmarcamos, entonces llevamos orquestas, algunas reconocidas y todo. Allá estuvo, bueno, allá han estado varios grupos, allá ha estado desde Maelo Ruiz, ¿sí me entiende? Que nosotros aprovechamos que está por ahí, y ven acá, conectamos con la gente que llega al colegio, Maelo Ruiz, ahí estuvo el alto este que en algún momento decían que se parecía a mí, ya obviamente ajá, con la edad ya uno deja de parecerse. Bueno, ese que tiene la voz, ay mamá, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ha estado bastante, entonces marcamos un evento grande, música, pintura, hacemos teatro, hemos hecho vainas en vivo, performance allí, de pronto que en medio de la exposición pasen los pelados con alguna vaina, alguna vez una pelada vestida de Frida Kahlo, unas cejitas y todo, una vela encendida, caminaba por ahí, por el medio de todo. Hemos hecho vainas bacanas allí. Y ¿qué te digo? Bueno, no lo hemos agotado ahora en pandemia, inclusive lo hemos hecho virtual. Lo hemos hecho virtual. Y bueno, la verdad es que hemos hecho grandes eventos allí. Grandes eventos. Entonces, desde ahora te estoy invitando para la próxima muestra. Allí, como te digo, han pasado grandes artistas y seguirán pasando. De verdad que sí, ahí tengo una obra de Valentín Ruiz, que creo que es profesor también de la EDA. Tengo una obra todavía en el colegio. Él es el Y profesor bueno, de diseño de nosotros. sí, bueno, Valentín, tengo una obra de él en el colegio. Le dice que si la va a donar al colegio para ir colgándola, la tengo ahí. Si, Ah, qué bueno. si la va a donar, no sé, porque es que tiene como 2 años y no ha pasado por ella. No la ha ido a buscar, entonces sería bueno mirar. Bueno, antes que se nos vaya la luz nuevamente, no sé si arrancamos. Sí, sí. Bueno, profesor, entonces yo Yo le... estoy con datos, yo me conecté con datos, no sé si realmente si estoy con datos o fue que el wifi, la luz llegó, no sé, no sé. Ok. Estoy aquí. eh, bueno, lo pongo un poco en situación de lo que es mi investigación brevemente y empezamos las preguntas. La investigación es para qué tesis o algo así. Sí, proyecto de grado. Ok, Entonces, bueno, nosotros, mi compañero y yo, que ahora mismo no se encuentra aquí, no puede estar, eh, hicimos una prueba piloto a unos estudiantes de octavo semestre de la licenciatura, eh, a los que les mostramos ciertos artistas que usan el tema del carnaval como discurso pictórico. ok. Por ejemplo, colocamos a Alejandro Obregón, que aunque no tenga muchas pinturas, pues sí tiene algunas, quizás dos, tres. También Ángel Lockhart. eh, Otro es, bueno, Nito, ahora se Nito, me olvida el nombre desafortunadamente. Nito Cecilio debe ser. No, Nito Cecilio no lo colocamos al principio, más bien lo colocamos fue ya eh, de último porque precisamente él fue el reemplazo de otro artista samario que ahora pues se me olvida el nombre, creo que lo tengo por aquí. Bueno, la intención fue pues mostrarles a ellos unas pinturas y que pues, nos dijeran si reconocían al artista y la obra, ¿no? De los resultados que obtenimos, pues desafortunadamente estos estudiantes no conocen mucho de los artistas locales, ¿ya? Entonces, también de la investigación que, bueno, de los antecedentes que encontramos respecto al tema del carnaval, vimos que muy poco se toca el tema de la pintura eh, y tampoco desde la educación, desde el tema educativo. Por ejemplo, hay una didáctica de la danza, del carnaval, una didáctica del teatro, pero hay, hay muy poco respecto al tema de la pintura. Entonces, pues básicamente esa básicamente es la problemática del problema. Y de ahí planteamos una serie de objetivos de los cuales decidimos involucrar a artistas, a profesores, a gestores culturales, incluso a estudiantes, para que nos mostraran su perspectiva
respecto al tema. Es decir, cómo cada uno da su aporte a la ciudadanía respecto a este tema. Desde el tema educativo, cómo lo abordan los profesores, cómo lo aborda el mismo artista, cuáles son las intenciones de un gestor cultural respecto al tema, etcétera. Entonces, ¿se congeló, profe? No, no, aquí estoy. Ah, ok, listo. Entonces, pues básicamente esa es la problemática. Usted entra en la categoría de profesor. Claro. Entonces, para usted tengo una primera pregunta y es, ¿qué rol cumple el docente en educación artística en la enseñanza de la propia cultura? Ok, o sea, pues bien importante, ¿no? Creo que las actividades culturales están profundamente arraigadas con nuestro desarrollo no solamente sociocultural, sí, sino emocional también. Y bueno, independientemente de si se practica o no una modalidad artística. Creo que eso está profundamente arraigado. Nosotros en nuestra sociedad, yo recuerdo mi historia de niño, nacemos en un entorno en el que, bueno, había una época del año, carnaval, en la cual mucha gente se preparaba durante todo el año para ello. Yo viví en un barrio popular, sigo viviendo en un barrio popular y conozco mucha gente que trabaja o que trabajó en un momento dado dedicado todo el año prácticamente al carnaval. Creo que los docentes deben, digamos, encaminar esos componentes, ¿verdad? Deben encaminarlos, pero tratar de que los estudiantes lo vean ya desde un lado un poco más, digamos, emocional, ¿sí? De un poco más emocional, para de pronto a partir de allí realizar o meterse más un poquito dentro de las actividades propias del carnaval, no sea la danza, o sea, bueno, la pintura, no podemos decir que la pintura, porque lo que tú decías es cierto, no hay una didáctica de la pintura en el carnaval, no existe. Yo no la conozco, bueno, no me atrevo a decir no existe, de pronto si la hay, esté por allí, ¿verdad? Corrijo entonces, no la conozco, no la conozco. Muchos docentes obvian de pronto la parte del carnaval por algún motivo. Por algún motivo. Bueno, en el Marco Fidel Suárez se da mucho el tema del carnaval. Nosotros tenemos ahí al profesor Álvaro Bustillo, ¿verdad? Que fue Rey Momo en 2014. Entonces, desde que yo entré al colegio, o sea, el colegio se respiraba carnaval todo el año, ¿verdad? Pero sí lo que dices tú es cierto, o sea, en la parte de pintura, de pronto no tan fuertemente. Allá hay danza, el colegio es Congo de Oro, un montón de Congo de Oro, de danza. Y bueno, sí creo que esa parte debe meterse. El rol del profesor es básicamente inmiscuir más al estudiante dentro de esa parte del canal, pero como te digo, darle una parte más emocional, más emotiva, ¿verdad? Porque de pronto lo que los pelados lo ven es, bueno, algo un poco, bueno, folclórico, una vez al año, hacer desorden, hacer recocha, y no se inmiscuyen, digamos, dentro de un estudio de qué es el carnaval y todo lo que representa. Entonces sí creo que nosotros, los docentes de arte, debemos darle una nueva mirada, ¿verdad? A esa parte, que cuando ellos entren, bueno, ajá, sobre el carnaval, no, vamos a dar una mirada un poco más estudiosa, a mirar qué hay de trasfondo en los disfraces y todo lo demás, y estudiarlo más. Anteriormente aquí existía en Barranquilla una asignatura que se llama Historia de Barranquilla. Aquí eso estuvo hace un montón de años. Yo tengo una amiga que era una maravilla en esa vaina porque uno le preguntaba cualquier detallito y ella de las calles, porque esta calle se llama así, esta comparsa, y ella te manejaba todo el tema, ¿me entiendes? Eso era
una persona formidable. Eliana Cova, por si acaso algún día esto. Entonces sí, creo que es importante la labor y lo que te digo, creo que nosotros somos los encargados de darle una nueva mirada al carnaval. Así debe ser. Así es, profesor. Y no solamente esto está muy relacionado con el tema del carnaval, sino con nuestra cultura caribe. O sea, nuestra Sí, cultura, eh, el tema de la pintura, eh, respecto a nuestra cultura, es muy obviado, es muy apartado en cierto sentido. Y pues la idea está en generar como un impulso en los estudiantes respecto a su propia cultura y para que ellos luego vayan adentrándose en otros aspectos. O sea, no solamente el tema del carnaval, también la idiosincrasia fuera de él, etcétera. claro. Entonces, la siguiente pregunta está muy relacionada, pero ya enfatizamos mucho en el tema del arte y es, ¿por qué los docentes de educación artística deben conocer sobre temas del arte local? Creo que es natural. O sea, generalmente uno nace, bueno, no nace, se hace con la idea de que el arte, digamos, vas a verlo a los museos, todo eso, ¿no? Y lo ves como algo que viniera de afuera hacia acá, hacia nosotros, hacia adentro. Poco a poco entendemos que no es así, que digamos el vecino que está haciendo actividades artísticas, que en nuestro entorno cultural se están haciendo actividades, y son actividades de todo tipo a nivel artístico, y eso nos permite reconocernos a nosotros como parte de esa universalidad, ¿sí? De esa universalidad, que somos parte, digamos, de la cultura universal. Y yo creo que es muy importante que conozcamos, obviamente, lo que realizan nuestros cotidianos, nuestros vecinos. Yo prefiero llamarlos vecinos porque es que a veces no sabemos, digamos, qué está haciendo el vecino inmediato. Ni siquiera te hablo de vecinos de pronto, ajá, te imaginas 3, 4 cuadras. A veces el vecino inmediato está trabajando a nivel artístico y no lo reconocemos como un artista, ¿verdad? Yo he estado en la casa de algunos artistas y yo he llegado al barrio y pregunto, ¿dónde vive fulanito? Y no, no conoce. Algunos sí, ese es el loco pintor este tal de acá, ¿sí? Pero algunos inclusive no lo conocen. Entonces, por eso te digo, a veces obviamos esa parte, creemos que no, el arte está en los museos y eso viene de afuera, ¿verdad? Y no es así, no es así, ¿no? En nuestro quehacer cotidiano, en nuestra vida cotidiana, hay mucha gente que está haciendo arte de una calidad increíble y un arte que en algún momento, estoy convencido de eso, será universal. De verdad que sí. Entonces sí, debemos permitirnos reconocer o conocer nuestro entorno cultural, nuestro entorno, nuestra vida inmediata, saber quién está haciendo qué y todo lo demás. Nosotros, y hago nuevamente la propaganda aquí en el Marco Fidel Suárez, hacemos un evento artístico para el cumpleaños del colegio, que es el 23 de abril. Para el cumpleaños del colegio hacemos un evento artístico e invitamos artistas locales a presentar sus obras. Los invitamos allí. Yo he ido a la EDA y llego allá y con los estudiantes llego, y les promuevo la idea, ¿sí? Les promuevo la idea. Y me ha llegado gente, lo que te decía, que inclusive una vez me llegó un tipo con un cuadro hermoso, y me dice, no, profe, yo vivo aquí en la esquina del colegio. En la esquina, yo vivo aquí en la esquina del colegio, mira qué tal. ¿Cómo así? Mira tú. Entonces, o sea, está ahí, como te digo que son nuestros vecinos realmente los que están haciendo arte y tal, es cierto, y obras hermosas, obras hermosas. Entonces sí, es necesario conocernos y nosotros hacemos inclusive la guía a los estudiantes, porque el primer día hacemos la exposición y obviamente ahí invitamos a toda la comunidad. Toda la comunidad es vecinos, padres de familia,
estudiantes, etcétera. Pero obviamente, digamos, los estudiantes más pequeños no van. Entonces, posteriormente hacemos visita guiada y les hablamos de los artistas. Mira, este es un artista, la mayoría son locales, obviamente. Este fulanito de tal, este es tal. Y chévere, porque algunos peruanos dicen, profe, yo lo conozco a él es no sé quiéncito. Dentro de los expositores también hay padres de familia, tíos, primos, hermanos, obviamente. Entonces habrá el niño que dice, ese es el de mi tío, ese es el de no sé quién, ¿sí? El de mi mamá. Yo he invitado a padres y madres de familia que obviamente también pintan. Entonces, esa idea permite a los niños, ¿verdad?, reconocer que, hombre, no es algo lejano a nosotros, no es algo lejano, sino más bien cercano. Sí, usted ha dicho varias cosas interesantes. Una de ellas es que, que nuestra cultura tiende a ver el arte como algo de afuera y no valoramos mucho lo nuestro. Y entonces, pues ahí se crea esa inconsciencia social respecto al arte, ¿no? Y creo que eso Sí, es algo que hay que ir cambiando. No digo todos, pero sí puede decirse que la gran mayoría. así Entonces, es. esa es una de las problemáticas que hay que ir cambiando. La siguiente pregunta es, en una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, y con esto pues me refiero a los temas, por ejemplo, de las redes sociales, Sí, eh, y no solamente las redes sociales, imágenes vemos en cualquier lugar, pero la vista, eh, digamos, ya la hemos educado, ya la hemos acostumbrado tanto que creamos pues un lenguaje, ¿no? Entonces, en una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, ¿es posible que la pintura del carnaval potencialice la alfabetización visual? hombre, sí, 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 claro que sí. Lo que se dice es cierto, nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes constantemente. Hoy día muchísimas más. Estamos siendo alimentados por imágenes, ¿verdad? Los memes, todo eso. Y pues yo siempre le he dicho a los estudiantes en algún momento, cuando yo soy profesor también, yo estudié literatura. Entonces, en algún momento, cuando hacía la parte de literatura, le decía a los estudiantes que cuando hablamos de publicidad, por ejemplo, textos breves, la gente no le gusta leer, tú pasas por allí y estás haciendo ves algo, entonces lo que se te queda es la imagen, de pronto dos o tres palabras, ¿sí? Entonces tiene que manejarse eso. Y hablábamos de los colores, cuando eso. Les decía, bueno, quieren que algo llame la atención, tienen que colocarlo rojo, algo así. Y sí creo que debe existir, en verdad, una alfabetización de las imágenes, debería existir. Creo que hoy día muchos o de pronto dentro de algunos poquitos años, el que no lea una imagen será analfabeta. De verdad, las imágenes nos traducen un montón de cosas. Líneas y colores, esa parte yo la tengo dentro del programa. Las líneas y los colores tienen una simbología grandísima, ¿verdad? Tienen una simbología grandísima y a veces nosotros no le prestamos atención. De hecho, nosotros mismos llegará un momento, bueno, tú estás metido, digamos, dentro del campo del arte, de pronto sí le has prestado atención a eso, pero habrá mucha gente que no, yo siempre he visto o sea, la mayoría de mi ropa, abres el closet, la mayoría de mi ropa es verde, no saben por qué, ¿cierto? Entonces empieza a indagar en eso. Entonces sí creo que los colores tienen su semántica propia, ¿verdad? Los colores del carnaval, obviamente también, ¿cierto? No es lo mismo si el carnaval fuese de Bogotá, no se manejarían los mismos colores, ¿verdad? Una ciudad fría, obviamente, estaría pensando, digamos, en unos colores un poco más fríos. Nosotros una ciudad cálida, ¿verdad? No solo por el, digamos, por el ambiente del sol, lo soleado de la ciudad y todo eso, sino también la calidez de la gente, la calidad de la gente. Entonces, eso hace que nuestro medio
los colores casi siempre sean cálidos y todo lo demás. Entonces, el carnaval, esos colores vivos y cálidos, están inmiscuidos en nosotros, están inmiscuidos en nosotros y obviamente se necesita que se estudie un poco ese colorido. Las formas también podrían ser, ¿sí? Digamos que al representar un afiche del carnaval, tú no ves muchas líneas rectas, que generalmente expresan más rigidez, ¿verdad? Casi siempre son líneas curvas, que son más movimiento, porque el carnaval es eso, el movimiento, el color refleja todas esas cosas. Entonces, sí se hace necesario, o sea, una alfabetización visual. Algunos lo incluimos dentro del programa, no necesariamente encaminado al carnaval, hago la claridad, no necesariamente encaminado, pero sí la alfabetización visual en cuanto a eso que te decía. Líneas y colores tienen una simbología espectacular. Si te pones a analizarla, por qué fulanito viste así, por qué le gustan las rayas de este lado, las rayas horizontales en vez de las verticales, todo eso tiene su significado y bueno, sí se hace necesaria la alfabetización visual, no solo en cuanto al tema del carnaval, te aclaro, en todo, porque estamos, lo que tú decías, acostumbrados a digerir imágenes sin analizarlas. Entonces, en cuanto nos pongamos a analizarlas, obviamente llegaremos más lejos en ellas y ya podremos, digamos, decir, bueno, esta no está así a simple vista, en cuanto empecemos a analizarla propiamente. No sé Exacto. si a No, veces me sí, enredo un poco porque me meto en una vaina y con otro tema, pero básicamente la idea es así, se necesita la semántica, el estudio de la semántica a nivel visual. bueno, la siguiente pregunta es ya más enfocada respecto a estos dos artistas que tomo para la investigación, Ángel López y Nito Cecilio, y es, ¿cree que las pinturas de los maestros Ángel López y Nito Cecilio puedan servir para enseñar la historia del Carnaval de Barranquilla? Incluso Sí, además de la claro. historia, eh, otros temas relacionados al carnaval. Sí, yo creo que son un referente grandísimo para el estudio del Carnaval de Barranquilla. Estoy seguro que si en algún momento se hace la cátedra del Carnaval de Barranquilla en las escuelas, ellos serán un referente uno. Sí aclaro que no sería solamente ellos. Creo que hay otros muchos. Yo tengo un amigo egresado de mi colegio que es César David Orozco Cedro, escribe en su César David, que también inmiscuye mucho, digamos, de la temática no solamente del carnaval, sino macotidiana y todo lo demás dentro de su obra. Ahora mismo está haciendo un trabajo precisamente sobre realismo mágico. Y también creo que aunque es, digamos, un poco menos conocido para algunos, César es un referente importante también dentro de ese punto. Creo que todos los artistas que vinculen el carnaval como temática merecen ser estudiados y no solamente lo merecen, sino que deben ser estudiados. Yo sí creo que obviamente López será estudiado en cuanto se haga una cátedra de Carnaval de Barranquilla, será estudiado. Y muchos otros, o sea, hay muchos otros menos conocidos, pero que también están trabajando fuertemente sobre la temática del carnaval. Un profesor, Mesa, Mesa, que toda la temática de él ha girado en torno al carnaval de Barranquilla, o sea, desde que lo conozco. La mayor parte de las obras de él son referentes al carnaval de Barranquilla, Maestro Mesa. Entonces, también como te digo, es menos conocido, pero muy importante, muy importante. Y son gente que no es solamente que pinte sobre el carnaval, sino que tiene un estudio dentro de cada obra, o sea, gente que va y habla, digamos, con los hacedores de las comparsas y se inmiscuyen dentro de eso, ¿sí? Y en otros aspectos, digamos, no solamente los disfraces, por ahí está varios nuevos que trabajan sobre el tema de los picó,
los picó y todo lo demás. Yo creo que tiene un programa por ahí también sobre eso. Trabaja sobre el tema de los picó, que también forman parte, digamos, de la temática del carnaval, aunque es una temática, digamos, un poco más general, porque no es solamente carnaval. Los que vivimos en la ciudad sabemos que cada fin de semana los picó cobran vida, ¿verdad? Pero en carnaval también sería bueno inmiscuir esa parte. Entonces, son muchísimos y creo que todos merecen ser estudiados. Ojalá y algún día se dé la cátedra de carnaval de Barranquilla. Correcto, profesor. La siguiente pregunta es, ¿por qué es necesario vincular la pintura del carnaval a los procesos de enseñanza y aprendizaje? Sí, o sea, se hace necesario porque es que no es solamente fiesta, ¿no? O sea, dentro del carnaval hay muchísimas otras cosas, o sea, no solamente la parte, digamos, festiva. Hay mucha riqueza de valores. Hay mucha riqueza creativa, hay mucha riqueza, como habíamos hablado, digamos, de poder estudiar las imágenes, hay mucha riqueza, entonces, en muchos aspectos el carnaval es rico. Entonces sí merece ser inmiscuido porque a través de él se pueden abordar una gran cantidad de temas a nivel artístico, de composición, de forma y todo lo demás, ¿verdad? Dentro del área, cómo se realizaría una composición alusiva a tal, estoy divagando aquí un poco, pero sí, se hace necesario, o sea, creo que merecen ser las tradiciones culturales contempladas y estudiadas, ¿verdad? Para ser analizadas por los estudiantes y de pronto a través de temas pictóricos resaltar alguna forma. O sea, sí se hace necesario aplicarlos. Creo que eso está claro. Muchos lo aplicamos, muchos lo aplicamos. Excelente, profe. Bueno, la siguiente pregunta requiere un poco de retentiva porque se hace bastante larga. Ok, Eh, pero para entonces, hagamos una cosa. me la Se la vas a voy a escribir pasar, ahí. se la voy a pasar por WhatsApp para que usted también la tenga ahí Ok, para que la analice. Esa es una afirmación del teórico francés Pierre Bourdieu. eh, ajá, y bueno, ahí la siguiente afirmación dice, decir a propósito de la gente del pueblo que no quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no les concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación. ok. De esa afirmación, pues para usted tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué opinión merece dicha aseveración en relación al arte pictórico del Carnaval de Barranquilla? Ok. Si quiere la puedo repetir o si necesita No, comprender estoy algún bien. concepto. Es que estoy viendo no veo, no sé, no veo una cierta relación. Es que creo que es algo contrario, inclusive, no sé. La gente del pueblo no quiere el arte moderno, pero cuando esa aseveración la meto en el carnaval de Barranquilla, no la encuentro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sí creo o sea, la gente no cree en el arte moderno por falta, digamos, de estudio, lo que dice él, un poquito, por falta de estudio, pero cuando hablamos de arte moderno y yo busco de pronto en la cara de mis estudiantes, yo me fijo, soy ahora más docente que cualquier cosa, entonces me fijo, digamos, en la cara de los estudiantes, cuando yo les hablo de arte moderno, ellos no piensan por ningún momento en la imagen del carnaval, ni en el paisaje, nada de eso. Piensan es en el arte abstracto, digamos, en el que según ellos, eso no lo entienden, según ellos. Sí, cuando se analiza, obviamente se entiende lo que te decía ahorita, líneas y colores,
decía ahorita, líneas y colores tienen un gran significado. Pero creo de verdad que en cuanto al carnaval, no es lo mismo, no se da lo mismo, creo. ¿Por qué? Porque en el carnaval la gente lo ha asimilado más fácilmente. Creo que en el carnaval lo que se necesita es estudio. No creo que haya un rechazo hacia el arte pictórico del carnaval, que es lo que me transmite la frase de Bourdieu, ¿verdad? Pero creo que es lo que me transmite, que siempre, de pronto la gente del pueblo tiene un cierto rechazo al arte moderno. Pero con respecto al arte del carnaval de Barranquilla, no lo creo. No lo creo. La gente ve el disfraz y todo lo demás, por muy abstracto que sea, y se inmiscuye, lo reconoce. Se reconoce y se reconoce a sí mismo. Recuerda, por la casa pasó esto, yo me disfracé de tal cosa. Entonces, sí, no creo que es contraria la afirmación a lo que yo he visto desde mi experiencia sobre el carnaval de Barranquilla. Cuando los pelados llegan al carnaval, de verdad que enseguida se reconocen en él, entonces no lo ven como algo tonto o algo que no les concierne, leyendo aquí a Bourdieu, ¿sí? De hecho, la libido artística sí ha sido desarrollada. De pronto no ha sido estudiada, ¿verdad? Que es lo que analizada, digamos, profundamente, el trasfondo de lo que decíamos del carnaval y todo lo demás, pero el gusto sí lo tiene. Por las obras del carnaval de Barranquilla, claro que sí, muchísimo, muchísimo. Yo, como te digo, nosotros hacemos una exposición allá en el Marco Fidel y hemos tenido muchísimas obras del carnaval de Barranquilla y se siente como el pelado se inmiscuye dentro de la obra enseguida. Eso lo tenemos ahí, claro. Sí, no sé si me perdí o si no cogí la pregunta por donde era, pero de No, verdad que creo la que verdad es que, eh, digamos, usted ha sido el único profesor que, que, que ha dado como ese salto, ese otro punto de vista, porque casi con todos los que le he hecho la pregunta, pues casi todas las respuestas son iguales, ¿no? Y lo que usted me dice es muy cierto, es decir, sí conocemos sobre el tema, digamos, sí nos llegamos a apropiar de él, pero como las imágenes, lo vemos, pero solamente ahí, no existe como una apreciación más a fondo respecto a lo que es, ya, exacto, estudiarlo. Y entonces, respecto a esa afirmación, la siguiente pregunta es, ¿esto es una cuestión que le interesa a la comunidad educativa barranquillera a nivel cultural? sí, claro, claro. De hecho, o sea, el carnaval, obviamente hoy día, yo te aclaro algo primero. Yo nunca he sido muy apegado, digamos, a la tradición del carnaval. De niño lo disfruté, las fiestas, el desorden, la cosa, pero a medida que crecí, digamos que mi tendencia un poco más sensible para algunas cosas, yo estudié artes, si lo sabes, y me fui más por el lado de, digamos, de la poesía, de la música, de las canciones y tal. Soy muy poco folclórico, yo, qué hacer, de hecho soy un pésimo bailarín. Entonces, ya venga, veo aquí para no perder el Entonces, creo que yo personalmente, eh, eh, a pesar de eso, a pesar de todas esas falencias que te digo que tengo con respecto al carnaval, a pesar de todo eso, yo encuentro un gran valor, y creo que sí, que es una cuestión que le interesa a toda la comunidad. Me interesa a mí, que digamos que estoy en esa parte un poco apartado del folclore y todo lo demás, me interesa como temática para trabajar. Obviamente, entonces, desde mi punto de vista, más con toda la comunidad que viven, digamos, del carnaval, que, 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 que estudian el carnaval. O sea, yo conozco, no sé si es que caí, digamos, en las instituciones, he caído en las instituciones adecuadas, no sé, yo trabajé con Alconsures casi 15 años
y en el Colegio Militar Acolsure, con todo que la temática es militar, ¿verdad? La parte del carnaval siempre fue bien tratada, bien buscada. Ellos hacían hasta una batalla de flores en algún momento y todo lo demás. Y también allá tuvimos la cuestión aquella que te dije de Cátedra de Historia de Barranquilla. Entonces sí creo que el carnaval es algo que le interesa a toda la comunidad barranquillera, que le interesa inclusive a gente como a mí, que te digo que no soy, jamás me verás en una verbena. No voy a estar ahí. Si acaso tengo maicena por ahí en algún lado, fue que me la echaron arbitrariamente. No estoy en ese plan, yo soy muy más bien calmado en ese sentido. Pero con todo eso tengo el interés, y si yo lo tengo, obviamente muchísimo más toda esta gente que nos rodea. Entonces sí creo que es de gran interés para la comunidad. Sí creo. Ok, profesor, ya estamos finalizando. Ok. Quiero hacerle una pregunta fuera de, digamos, de las preguntas ya planteadas, Ujú. ya pues ejercidas anteriormente, y es, ¿qué puede lograr la pintura que no puede la fotografía? Ya aquí sí, en términos generales, trátese del tema del carnaval o de cualquier otra cosa. Sí, creo que la fotografía, yo he hecho las dos. Yo he hecho las dos. De hecho, yo tengo una parte de mi obra, desde mis primeras obras, y creo, va a sonar a propaganda, creo que fui el primero en Barranquilla en hacer un tipo de trabajo que inmiscuía fotografía y dibujo. Yo tomaba una fotografía, rompía la parte que no me gustaba tanto, digamos, porque yo consideraba que estaba desenfocada o algo y rehacía esa parte a través del dibujo. Hoy día sé que eso lo enseñan en la EDA. Hoy día sé que eso lo enseñan en la EDA. Si hablas con algún profesor, te dirá, el primero en hacer esa vaina aquí en Barranquilla fue Tibaldo, te lo aseguro. Entonces, yo he trabajado con las dos cosas. He sido fotógrafo y he sido, bueno, y soy dibujante. Entonces, creo que para la fotografía, obviamente se necesita esa gran sensibilidad para la imagen, para capturar la imagen, el ojo, ¿verdad? Pero obviamente el dibujo, en el dibujo, como que logras transmitir mucho más. Bueno, te estoy hablando de mi experiencia como fotógrafo, de pronto me equivoco, porque hoy día hay tantas formas de manipular una imagen, ¿verdad? Hoy con el arte digital y todo, hay tantas formas de manipular una imagen que de pronto no estoy siendo acertado al decirlo, de pronto. Pero yo considero personalmente que a través de, digamos, del dibujo o de la pintura logras plasmar mucho más tus emociones, tus sentimientos, ¿verdad? Tu propio ser. Yo le enseño a los pelados, por ejemplo, el hecho de que si rayas mucho, eso no es un error, ¿verdad? Que de pronto eso merece que entonces es que tú eres muy expresivo, entonces trata de hacerlo más a propósito. Por ejemplo, si tú de pronto haces esto, hazlo más a propósito. Y mira para ver, les comento, de pronto es Dios diciéndote, hey, métete por este lado. ¿Sí me entiendes? Entonces sí creo que en el dibujo y la pintura hay mucha más expresividad, hay mucho más de tu personalidad que en la fotografía. Te repito, hoy día, hoy día creo que muchos, obviamente y con grandes razones, dirían, eso no es verdad porque yo a través de la fotografía puedo hacer esto y esto, pero es que hoy día hay tantas cosas que de pronto yo ni conozco mucho de arte digital. Tengo un amigo que es artista digital, la fotografía y todo lo demás. Pero aún así, bueno, yo desde mi punto de vista personal, eh, creo más, creo más en el dibujo, en la pintura, para transmitir emociones, para transmitir mis emociones, ¿verdad? Mis emociones, mis errores, mis defectos, mis gustos, todo.
pero de pronto ese es un punto de vista arcaico. Estaba hablando con alguien de 56, ¿no? De pronto veo un perro de 20 y pico, de hecho se manquea. Entonces, lo acepto, pero es mi punto de vista. ¿Sí me entiende? Sí, Que me disculpe la gente joven. usted ha dicho algo interesante y es el tema de esa expresión, digamos, esas emociones o esa experiencia. Y tomando todo eso que usted ha dicho, encuentro dos cosas. Primero, la creatividad y segundo, el contexto. Es decir, cómo influye el contexto o la cultura en lo que uno hace. Y creo que de ahí uno encuentra la relación de la vida y obra del artista. Es decir, eh, la influencia que logra la cultura en un artista es bastante abismal. Y creo que de ahí encuentra unas razones para comprender su cultura, porque es que creo yo también desde mi punto de vista que lo interesante del artista es que es uno en muchos. Es decir, llega a representar, ya sea de buena o mala manera, ya eso corresponderá al artista, pero llega a ¿De quién? representar cosas eh, de la cultura, de la Sí, sociedad, de la economía, de la educación, de todo. Entonces yo digo que eso en cierto sentido es cierto, que la pintura y el dibujo logra meterse un poquito más por ciertas cosas que quizás la fotografía no. Y estamos de acuerdo en algo. Eh, sí. la fotografía tiene tantas cosas compartidas con el tema de la pintura, del dibujo, que no interesa como desaprovecharlas, sino lograr buscar cuáles son las necesidades de cada uno y cómo cada persona las ve. En este caso, pues, usted en su caso ve la pintura y el dibujo como algo un poco, como algo que llega más, ¿no? A Que potencializar a transmite, la creatividad sí, de la persona. sí, que transmite más, diría yo, sí. Yo lo veo así. Exacto, Así profe. es. La séptima pregunta, bueno, usted ya se adelantó, pero eh, creo que es necesario eh, su punto de vista y es, ¿incorpora en el aula alguna temática del Carnaval de Barranquilla durante los días que se celebra esa fiesta? Si es así, puede nombrar algunas. Sí, claro, claro. O sea, como te digo, estoy en una institución en donde desde que arranca el año, desde las primeras reuniones, ya se va haciendo actividades de precarnaval. Entonces allá inclusive antes hacíamos los famosos viernes de reina, en que las candidatas de los cursos y todo eso estaban allí, se presentaban ante los pelados y todo eso, se tomaban 1 o 2 horas después. Poco a poco esa parte ha ido dejándose. ¿Por qué? Porque las políticas educativas nos decían no, que hay que cumplir con ciertas cosas, mira qué tal. Entonces, por lo menos el hecho de que los viernes se perdían unas horas de clase por esto y esto. Entonces, las cuestiones de política educativa han ido como que cortando un poco esa parte, ¿no? Eso lo hacía el colegio, está claro. Personalmente, como te digo, yo no es que yo no lidero ese tipo de actividad. Por ahí me decía el rector estos días que aquí cada uno tiene su, digamos, su fuerte. Yo no te voy a escoger a ti para liderar una vaina de carnaval, me decía mi y es verdad. Entonces, eso tiene su gente, eso tiene su gente, inclusive no necesariamente el área artística, porque ya tenemos a Álvaro Bustillo, pero generalmente las actividades las lideran otros profesores. Hay una profesora de biología que siempre es reina del carnaval, hay un profesor de sociales que también el rey Momo vitalicio es él y todo. Entonces, allá la lideran cualquier tipo. Yo personalmente inmiscuyo algunas temáticas, por lo menos
en el primer periodo, en décimo, yo hago dibujo isométrico, que es el dibujo que se usa en ingeniería, que es un dibujo a 30 grados. Entonces, yo no me pongo a hacer figuras isométricas, mecánicas, ni nada de eso. Pongo a hacer algo que ellos lo reconozcan. Entonces, los pongo a hacer letras, por ejemplo. Entonces, obviamente, ahí están en los ejemplos, porque cada uno hace su trabajo. El ejemplo que llevo en el tablero sería el carnaval, letras isométricas. ¿Cierto? Si estoy trabajando perspectiva, mi perspectiva la doy también en séptimo y en 11. En séptimo doy obviamente una perspectiva mucho más suave y todo esto. Elaboro una calle, por ejemplo, un puntico, las líneas, elaboro una calle. Entonces, bueno, vía 40. Imagínense la batalla de Flores, todo lo demás, que están colocando, ellos decoran. Ellos decoran a partir de las lineecitas. En 11, si trabajo perspectiva, suponte que estoy trabajando edificios, la propuesta, porque es una propuesta siempre, ya tú sabes que ellos deben desarrollar su propia actividad, su propia creatividad. Entonces la propuesta sería de pronto, ¿qué tal que en este edificio haya un graffiti de un torito, una vaina, inmiscuyan, o las mismas letras en perspectiva del Carnaval de Barranquilla, que las hago en perspectiva de 2 puntos. Le hago perspectiva de 2 puntos y hago las letras Carnaval, por ejemplo. ¿Sí? Y eso en esa época, En otros momentos, cuando estudiamos de pronto un poco de abstracción, yo doy a arte abstracto en 9º grado, líneas, formas, colores. Entonces, bueno, metamos un torito dentro de una composición, ¿verdad? Metamos un torito o cualquier otro disfraz que se inmiscuya. Entonces, hagámoslo, metámosle colores, que la gente de pronto no descubra el toro inmediatamente, sino que toque buscar entre el colorido y todo lo demás. Entonces, solo inmiscuimos. Eso no necesariamente es en la época, eso es durante todo el año. Y como te digo, allá tenemos eso, allá por lo menos nosotros nos visitó hace poco, bueno, hace poco, yo digo hace poco, todavía recuerdo el presencial, hace poco fue hace como 3 años, en la presencia de la reina del carnaval de Miami, por ejemplo, nos visitó, eso fue en octubre, ¿verdad? Entonces, obviamente, todo un evento a raíz de eso. El Rey Momo de 2019 fue egresado del Marco Fidel, pues, tuvimos la presencia de él varias veces en el colegio. Entonces, en el colegio se hacen todo eso. Yo en mis cuyos, pues, esa que te digo, de pronto, en el arte abstracto, manejamos un poco de figuras del carnaval, en perspectiva, manejamos y todo lo demás en la época del carnaval, obviamente, siempre dependiendo del tema que estemos haciendo, dependiendo de la temática. Si estoy trabajando perspectiva, hacemos perspectivas, pueden ser de calles, de letras alusivas del carnaval. Si estoy haciendo pintura del carnaval. Eso para la época. Pero allá con nuestro colegio eso es todo el año. Como te digo, ya termina el carnaval y enseguida estamos pensando en cumpleaños de Marco Fidel, que es en abril. Inmediatamente en el cumpleaños de Marco Fidel, obviamente hay que pensar en la exposición. La exposición es con artistas locales. Casi siempre muchos de ellos tienen su temática del carnaval allí. Precisamente una de las obras que tengo de Valentín Ruiz que tengo allá, que se expuso, fue de la última exposición que hicimos presencial allá. Es una obra de Picasso, un Guernica, pero tiene figuras de carnaval y todo lo demás por ahí. Entonces, nosotros todo el año, personalmente, en esa parte del año, personalmente, inmiscuyo los temas, o con pedazos se inmiscuye, pero en el colegio es todo el año, la verdad es que sí. Eso Excelente, profe. Y ya para finalizar, eh, la octava pregunta es, en su formación como docente en educación artística, ¿alguna vez le enseñaron historia del Carnaval de Barranquilla o algo relacionado con el carnaval? Es decir, cualquier otro tema. Si fue así, por ejemplo, ¿desde qué lenguaje del arte se lo enseñaron sus docentes? ¿Desde la música, desde el teatro, desde la plástica, desde la danza?
No, no, ni en la escuela ni en la facultad de Bellas Artes, ni en la escuela ni en la facultad. Bueno, yo estudié artes plásticas, en mi época no existía la licenciatura, de pronto me hubiera metido por el lado de la licenciatura. Siempre me gustó la enseñanza. No tuve ningún docente que me incluyera allí. Digamos que el más cercano fue que de pronto, a nivel de charla informal, tocó algunos temas, fue Eduardo Vide, que notaba teoría del color en Bellas Artes, y obviamente con la teoría del color, de manera informal, ponía algunos ejemplos del Carnaval de Barranquilla. Pero como temática en sí, nunca. De hecho, yo llegué a trabajar a la Mira de la Rosa, yo fui guía de la Mira de la Rosa varios años, en mi último año de Bellas Artes y con 3 años más por allí, fui guía del Teatro Mira de la Rosa y allí hacían, desde diciembre ya empezaban a practicar las comparsas en el kiosco del teatro. Alguna vez un coreógrafo me decía que por qué no me metía, entonces yo le decía que no, que yo era un pésimo bailarín y todo lo demás. Y bueno, y que conocía del carnaval y me hacía preguntas y yo un poco. Entonces me preguntaba el tipo, ¿tú eres de aquí? Así todo sarcástico, ¿tú eres de aquí? Y yo, sí, pero ajá, no he recibido una formación del carnaval como tal. En aquella época. De pronto fue una de las primeras veces que me di cuenta de esa parte, que realmente en mi quehacer, en mi formación, no había existido una información o una formación también del carnaval de Barranquilla. No la tuve. Como te digo, de pronto de manera informal, un poquito Eduardo Vides a través de ejemplos, charlas personales, pero no, Bellas Artes no lo hubo. Y bueno, esperemos que hoy día sí se esté haciendo. No lo Pues tuve. eso esperamos, decir, que sea un tema tratado en todos los ámbitos, todos los Sí. campos. Bueno, profe, hasta aquí llega nuestra entrevista. Eh, yo le agradezco mucho, la verdad, eh, todo, por sus respuestas también muy pertinentes. Entonces, bueno, pero le deseo un feliz resto de día. Gracias, mijo. Yo divago un poco a veces, te tocará. Yo divago un poco a veces y bueno, es mi manera, o sea, de hecho, quizás por eso no soy profesor de literatura, sino de arte, porque divago mucho. Entonces, es más fácil divagar con un marcador en la Eh, mano. Sí, me entiendes, me siento mucho más cómodo y ahí fregar la vida y todo, que a nivel de charla, así como informativa y todo eso. Entonces, sí, eso, bueno, gracias de nuevo, disculpa por la tardanza en hacer esto, y bueno, espero tenerte el próximo año. Voy a guardar ahí tu contacto para el 23 de abril. Estás cordialmente invitado a una exposición de cultura y mira a ver qué amigos por ahí tienes. claro que sí, profe, exacto. La idea es esa. Claro, ya comprometieron, nos conocimos, ya vamos a tratar de vincularnos un poco más en ciertas actividades. Y ojalá, y algún día esto sí lo digo de pronto, si tienes varios amigos con los que vas a compartir esto, ojalá, y estos jóvenes de licenciatura logren entrar, digamos, al magisterio prontamente, ¿verdad? Que cuando yo entré al magisterio, esa parte, digamos, no la tocaste un poquito, pero te queda ahí la duda. Cuando yo entré al magisterio a dar educación artística, eh, la mayoría de los profesores, el profesor que me dio clase a mí de arte era un profesor de geografía que dibujaba bien, así de sencillo. Él hacía lo mejor que podía, ¿verdad? El de música, sabía las notas musicales y a partir de ahí se ponían todas las clases de damos conmigo. Y así sucesivamente. Todavía cuando yo ingreso al magisterio, te comento algo, acá nosotros había 72 plazas cuando yo ingreso, veo 72 plazas, nos inscribimos solamente 35 docentes, había como 15 de música y el resto de pintura. Estaba por ahí precisamente una artista, pues, no recuerdo el nombre, una artista bien conocida. Nos inmiscuimos allí. Me acuerdo que ella me decía
que ella había soñado que nos decían, ustedes no hagan examen porque ustedes quedaron todos, porque son 35 y son 70 plazas. Mentira, nos hicieron el examen y lo pasamos 14 nada más. 14 nada más pasamos el examen. Ok. Después nos hicieron una entrevista y en la entrevista supuestamente quedaron 7 y 7 no quedaron. O sea, en ese tiempo se manejaban otros aspectos y 7 no quedaron. Entonces yo ingreso al Marco Fidel y yo no daba pintura. El que daba pintura es un profesor de sociales que había quedado en el concurso y no había carga para él. ¿Verdad? Entonces, bueno, buen amigo, nos hicimos grandes amigos, todavía somos grandes amigos. Él me decía, él por lo menos se preocupaba. Entonces me decía, Tibaldo, ven acá, ¿qué vamos a hacer aquí? Y yo entraba hasta los cursos y hacía las formas y las cosas y le explicaba a los pelados y ya, bueno, ya él se quedaba con los pelados trabajando y cosas así. Yo hacía era un taller cuando eso. Y el Colegio Marco Fidel Suárez tiene la ventaja de que nosotros tenemos, esto va para que vayan practicando esa idea, nosotros tenemos modalidades. En sexto grado los pelados ven un periodo, suponte dibujo y pintura conmigo. En el segundo periodo ven danza y teatro con el profesor Álvaro. En el tercer periodo dan diseño y manualidades con otro profesor. El próximo periodo, si hay tres periodos, nada más queda así, si hay cuatro. Posteriormente ellos seleccionan de acuerdo a sus intereses y necesidades dónde desean estar. ¿Sí me entienden? Es bacán. Entonces, yo doy clase en todos los cursos, pero no con todos los estudiantes. Entonces, por lo menos en 11 grado, yo tengo un grupo de 11 grados, que carajo la verdad que era, porque los tengo desde séptimo, ¿verdad? Y ellos están dando lo que les gusta. No están siendo obligados. Los de teatro igualmente. Los de teatro igualmente. De hecho, nosotros tenemos, por eso te decía, yo tengo egresados que son artistas hoy día. Jennifer Donado, artista en Estados Unidos, promoción 2002 creo que. Roberto Barraza, que es el de los murales, esto en la esquina de la 50 con 45, el mural grande, desde los pajaritos y todo, Roberto Barraza, gran muralista, ha estado en Italia poniendo o haciendo murales. Roberto Barraza, Leonardo Campo, que es artista en Medellín. Tenemos muchísimos. En teatro también los hay. Entonces, es gracias a qué, gracias a eso, a que se le brindan al pelado las posibilidades de que trabaje donde quiere trabajar. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es una propuesta que desde la juventud debería llevarse a todas las instituciones. Tú vas a entrar a una institución, suponte que tu énfasis es la música. Tú me dijiste que era la plástica y la música, ok. Pero suponte que sea nada más la música y el teatro. Entras a una institución y te dicen, no, aquí damos el dibujo. Ey, ¿cómo así? ¿Me entiendes? No, aquí damos el dibujo. No. O el caso contrario, que tú sabes, ahora mismo plástica y bueno, tú dijiste la música, dijiste dos opciones, estaba bien, pero qué tal que no va fuera la plástica y entras a un lado y no, que aquí damos es música. ¿Cómo así? ¿Sí me entiendes? Entonces, eso debe irse liderando desde la gente joven. Esa es una tarea que deben llevar adelante. Ese es un proyecto que deben sacar adelante. La verdad, a mí me sorprende mucho este colegio. Me sorprende mucho este colegio porque he entrevistado a otros profesores y yo no entendía cómo así que dos profesores de educación artística en el mismo colegio, es decir, usted y el profesor Álvaro Bustillo. Y, y Tres. tres, imagínense. Entonces, momento ahí, ya regresó. Listo. Estaba ayudando aquí a mi abuela también con estos aparatos. Ah, ok. Yo diciendo a mi Entonces, esposa que se vaya cambiando. ok.
Y yo decía, bueno, pero, o sea, ¿por qué dos profesores, no? Hasta que el mismo profesor Álvaro me dijo, yo estoy encargado de dar teatro y el profesor Tibaldo se encarga de la plástica. Y, sí, me sorprendió tanto porque eso que usted dice es cierto. Al estudiante hay que encaminarlo hacia lo que le gusta. O sea, no le puedes pedir a un estudiante que se esfuerce, por ejemplo, en el área de la plástica, cuando no tiene esa necesidad o no tiene, digamos, esa creatividad o esa necesidad de hacerlo desde ahí, Él está sino tal escuchando vez desde la sonidos. música o desde la fotografía Él o desde la cierra los danza. ojos y escucha sonidos. Claro, claro. Cierra los ojos y escucha sonidos. O sea, hey, ese pelado va encaminado a otro lado. Hay que respetar eso. Así Sí, es. es Hijo, totalmente. gracias, gracias de todas maneras Bueno, por todo. Y profesor, bueno, bueno, muchas gracias a usted y bueno, que pase un buen día. gracias, mijo. Estamos en contacto. Nos vemos.